Hojaldre de calabacín. Bueno, aquí tengo los ingredientes que son muy sencillos. Una masa de hojaldre, un calabacín, una cebolleta, su parte blanca y su parte verde, y tomate. Yo tengo dos tomates pequeños, pero uno grande os sirve. O en fin, las cantidades, no os voy a decir ninguna, las pondré en el blog, las que yo he utilizado. Pero, en fin, cada uno que use las que quiere, pues los tamaños de los hojaldre pues serán diferentes unos de otros. En primer lugar, lo que hago es, bueno, lavar el calabacín y cortarlo con la piel y todo. Yo voy a utilizar una mandolina para cortarlo lo más fino posible, pero podéis utilizar un cuchillo. Y veis que lo corto en rodajitas muy finas y la reservo. Después voy a cortar los tomates, o bueno, el tomate o los tomates, lo que queráis, lo voy a rallar. Lo he limpiado, lo he secado y lo estoy rallando en un plato para aprovechar la pulpa, pero no la piel. De esta forma, pues queda no quedan los trozos de piel en la preparación. Voy a hacer una especie de pizza, le podríamos decir. Lo que pasa es que queda muy curioso y es muy rápido y queda muy bien con el hojaldre. La cebolleta le he quitado la capa externa y la voy a cortar por un lado la parte blanca en juliana, y por otro lado también voy a utilizar la parte verde, que también cortaré en juliana, y la voy a poner al final a modo de decoración. La parte blanca lo que hago es separar los aros. Lo he cortado por la mitad, pero separo la medio aro, digamos, para que queden sueltos. Igual que hago con el tomate y con el calabacín, pues lo reservo para después utilizarlo. Y aquí tengo la parte verde de la cebolleta. También está, le he quitado las partes más feas, más externas, y la enjuago un poco. Y lo voy a cortar en juliana. Pero ya os digo que esto no lo voy a utilizar en principio. Lo voy a poner después para decorar. Y aquí tengo la masa de hojaldre. Esta es una masa de hojaldre comprada. Puede ser, por supuesto, una que hagáis en casa. Yo todavía no me he decidido a hacer la masa de hojaldre, aunque según he visto algún vídeo, llevo desde que empecé con el blog intentando animarme a hacer la masa de hojaldre, pero todavía no he tenido tiempo y no sé, me da como pereza, pero tengo ganas de probar a hacerla. En fin, la masa de hojaldre que he comprado, cuadrada o rectangular, como queráis llamarla, y lo único que voy a hacer es amasarla con el rodillo un poquito, estirarla un poquito, aplanarla. Más que nada viene bastante bien, pero para que quede una forma más llanita, más plana, más cuadradita, más bonita, ¿no? Que siempre viene como arrugada y un poco fea. Y no quiero aplastarla demasiado, solo quiero que eso, que quede, veis cómo ha quedado ahora, planita y bonita. Mientras voy a encender el horno, que voy a poner el calor en la parte de arriba y abajo, sin ventilador. Mi horno tiene también ventilador, pero no lo voy a utilizar. Y la temperatura voy a poner 180 grados centígrados. Creo que son 350 grados Fahrenheit, pero no me haga mucho caso, que lo digo así de memoria. Y lo pondré en el blog, debajo del vínculo. Sabéis que siempre pongo debajo del vídeo, siempre pongo un vínculo al blog, y ahí pongo las cantidades que utilizo, la unidad en varias medidas. A la hoja de hojaldre le voy a hacer una especie de marco con un cuchillo sin llegar a cortar. Podéis utilizar algo romo para que no llegue al fondo, para que no se corte, y hacerle como un par de dedos de margen por cada lado. Por los cuatro lados una rayita que lo marque, y el centro lo pincho con un tenedor, de forma que no sufle en el horno, que no suba, que solo suba el borde. Y esto lo he acelerado porque es un poco tedioso ver cómo un tipo pone rodajitas de calabacín sobre una masa de hojaldre de forma ordenada. Así que lo he acelerado bastante, que queda divertido incluso, y, y para no aburriros, por supuesto. Procurad que no se monten demasiado, hombre. Si se monta un poquito no pasa nada, y no tenéis que utilizar todo el calabacín. Por eso no pongo cantidades, porque pienso hombre, que un calabacín será más grueso que otro. Entonces pues no te sé decir si tu calabacín aquí cabe medio, uno o dos, ¿no? Eh, en los ingredientes no puse mozzarella, lo he olvidado, pero en fin, yo lo digo ahora. Pongo trozos de mozzarella cortado. Podéis utilizar cualquier otro queso. Yo tenía mozzarella y quizás no sea el más adecuado para utilizar con hojaldre. Os quería comentar que el hojaldre
se humedece si ponéis cosas muy líquidas. Entonces es preferible poner las cosas muy secas. Por eso el calabacín está cortado muy fino. Y el tomate procuro que no tenga mucha agua. Lo he escurrido un poquito para que no tenga agua en exceso. He puesto el calabacín, la cebolleta, la parte blanca, la mozzarella, el queso, que ya os digo que si ponéis un queso más seco mejor, y el tomate, que veis que tampoco pongo excesivamente cantidad de tomate. Y ya os digo, procuro que siempre haya poco líquido. Yo para hacer la receta rápida, pues he puesto el calabacín en crudo. Eh, Quizás si no podéis cortarlo con mandolina y lo ponéis más grueso, quizás os interese ponerlo, pasarlo un poquito por la sartén, la rodaja, con una gotita de aceite o sin ella, simplemente en la plancha para secarlo un poco. Por último, bueno, casi último, voy a poner la parte verde de la cebolleta, como os dije. Eh, mm, no se va a hacer del todo toda la verdura, va a quedar como crocante y por eso me ha gustado el plato. Ya os digo que no lo he visto así en ningún sitio y no digo que me lo haya inventado, por supuesto, esto estará más visto que nada, pero no lo veo, no lo he visto en internet ni así, ¿no? Y tampoco lo he buscado, si os digo la verdad, pero no me he tropezado con ello, no debe ser una receta muy común. Y por último voy a poner orégano seco, una hojita de orégano, que podéis poner cualquier otra hierba que os guste. Y nada más, el horno como habéis visto ya lo tengo precalentado a 180 grados Celsius o centígrados, que son 356 creo que eran en Fahrenheit. 180 en centígrados, 356 en Fahrenheit. Ya os digo que en el blog lo tenéis preciso las temperaturas. He puesto la bandeja del horno al fondo, en el suelo del horno. Y ahí voy a poner con la misma, sobre la misma hoja que el hojaldre traía de fábrica, o en un papel de horno, si no vienen, pero vamos, suelen venir tal, sobre un papel, así que lo he utilizado. También he acelerado esta vista del horno para que veáis cómo sufla el hojaldre, porque me parece que es una cosa bonita. Y el tiempo, pues yo lo he tenido 20 minutos, pero claro, dependerá del tiempo del horno de uno o de otro. Así que cuando veis que el hojaldre toma un bonito color dorado, yo quizás lo hubiera dejado un poquito más, pero vamos, estaba muy rico, muy ligero y todo muy rico. Pero no sé, después he visto que hay gente que hace el hojaldre un poquito más y no sé, puede que le quede bien. La próxima vez lo probaré a pasarlo un poquito más. Cuando veáis que esté listo, pues nada, no hay más que sacarlo. Yo tiro el papelito y lo pongo sobre la tabla y listo. A disfrutar. Espero que lo probéis, que me digáis qué os ha parecido, si lo probáis, porque ya os digo que ha sido con lo que había por aquí por la cocina, que lo podía hacer con otros ingredientes. Yo lo he hecho con calabacín, cebolleta, tomate y mozzarella, podéis utilizar pues otros ingredientes. Podéis ponerle también pues unos langostinos, una gambita o una almeja, en fin, cualquier otra cosita. Espero que lo probéis, ya os digo, y que me lo contéis. Un saludo y hasta la próxima receta.